El libro de los jueces. Jueces, capítulo primero. Y aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo: ¿Quién subirá por nosotros primero a pelear contra los cananeos? Y el Señor respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: Sube conmigo a mi suerte, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo a tu suerte. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y el Señor entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. Y de ellos hirieron en Besec a 10,000 hombres, y hallaron a Adón y Besec en Besec, y pelearon contra él, e hirieron al cananeo y al fereceo. Mas Adón y Besec huyó. Le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adón y Besec: 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados cogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo lo hice, así me ha pagado Dios. Y le metieron en Jerusalén, donde murió. Ya habían combatido los hijos de Judá a Jerusalén, y la habían tomado y metido a cuchillo, y puesto a fuego la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo, que habitaba en las montañas, y al mediodía y en los llanos. Y partió Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesaí, a Ahimán y a Talmaí. Y de allí fue contra los que habitaban en Debir, que antes se llamaban Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: El que hiriere a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa, su hija, por mujer. Y cuando la llevaban, la persuadió que pidiera a su padre tierras para labrar. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿Qué tienes? Ella entonces le respondió: Dame una bendición, que pues me has dado tierra de secadal, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los hijos del Cineo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmas con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está al mediodía de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá a su hermano Simeón, e hirieron al cananeo que habitaba en Cefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Jorma. Tomó también Judá a Gaza con su término, y a Ascalón con su término, y a Ecrón con su término. Y el Señor estaba con Judá, quien echó a los de las montañas, mas no pudo echar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés le había dicho, y él echó de allí a 3 hijos de Anac. Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo echaron los hijos de Benjamín, y así el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También los de la casa de José subieron a Bet-el, y el Señor estaba con ellos. Y los de la casa de José pusieron espías en Bet-el. La ciudad antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron: Muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad, y la hirieron a filo de espada, mas dejaron a aquel hombre con toda su familia. Y el hombre se fue a la tierra de los heteos, y edificó una ciudad, a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés echó a los Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los que habitaban en Dor y en sus aldeas, ni a los que habitaban en Ibleam y en sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas. Mas el cananeo quiso habitar en esta tierra. Pero cuando Israel tomó fuerzas, hizo al cananeo tributario, mas no lo echó. Tampoco Efraín echó al cananeo que habitaba en Geser, antes habitó el cananeo en medio de él en Geser. Tampoco Zabulón echó a los que habitaban en Quitrón y a los que habitaban en Naalal, mas el cananeo habitó en medio de él y le fueron tributarios. Tampoco Aser echó a los que habitaban en Aco y a los que habitaban en Sidón, en Ahlab, en Aksib, en Helba, en Afec y en Rehob. Antes moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los echó.
Tampoco Neftalí echó a los que habitaban en Bet-Semes y a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos apretaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a la campiña. Y quiso el amorreo habitar en el monte de Jerez, en Ajalón y en Saalbín, mas cuando la mano de la casa de José tomó fuerzas, los hicieron tributarios. Y el término del amorreo fue desde la subida de Acrabín, desde la piedra hacia arriba. Jueces capítulo 2. Y el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim, y dijo: Yo os saqué de Egipto, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, y dije: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Antes habéis de destruir sus altares, mas vosotros no habéis oído mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también dije: No los echaré de delante de vosotros, sino que os serán por azote para vuestros costados y sus dioses por tropezadero. Y cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo lloró en alta voz. Y llamaron por nombre a aquel lugar Boquim, y sacrificaron allí al Señor. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su herencia para poseer la tierra. Y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor, que él había hecho con Israel. Y murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años. Y lo enterraron en el término de su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho a Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y sirvieron a los Baales, y dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, tras los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Y el furor del Señor se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de salteadores que les robaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron parar más delante de sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano del Señor era contra ellos para mal, como el Señor había dicho, y como el Señor lo había jurado, así los afligió en gran manera. Mas el Señor despertó jueces que los librarán de mano de los que les saqueaban. Y tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron y se apartaron muy pronto del camino en que anduvieron sus padres, escuchando los mandamientos del Señor, mas ellos no lo hicieron así. Y cuando el Señor les despertaba jueces, el Señor era con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor se arrepentía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas al morir el juez, ellos se volvían y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y nada disminuían de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira del Señor se encendió contra Israel y dijo: Pues que esta gente traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no escuchan mi voz, tampoco yo echaré más de delante de ellos a ninguno de estos gentiles que dejó Josué cuando murió, para que por ellos probara yo a Israel, si guardarían ellos el camino del Señor, andando en él, como sus padres lo guardaron o no. Por esto dejó el Señor aquellos gentiles, y no los desarraigó luego, ni los entregó en mano de Josué. Jueces capítulo 3. Estos pues son los gentiles que dejó el Señor para probar con ellos a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente los dejó para que el linaje de los hijos de Israel conociera, y para enseñarlos en la guerra, solamente a los que antes no la habían conocido. 5 cardinales de los filisteos, y todos los cananeos, y los sidonios, y los heveos que habitaban en el monte Líbano,
desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Estos, pues, fueron dejados para probar por ellos a Israel, para saber si escucharían los mandamientos del Señor, que Él había mandado a sus padres por mano de Moisés. Y como los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos, tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor, y olvidados del Señor su Dios, sirvieron a los Baales y a los bosques. Y la saña del Señor se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Y clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor despertó un Salvador a los hijos de Israel, y los libró, es a saber, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu del Señor vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a la batalla, y el Señor entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor esforzó a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y fue e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmas. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel al Señor. Y el Señor les despertó un Salvador, a Ahod, hijo de Gera, hijo de Gemini, el cual tenía cerrada la mano derecha. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un cuchillo de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos sobre su muslo derecho. Y le ofreció el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que acabó de ofrecer el presente, despidió al pueblo que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos, que están en Gilgal, y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que estaban con él. Y se llegó Ahod a él, el cual estaba sentado solo en una sala de verano, y Ahod dijo: Tengo palabras de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, mas Ahod estiró su mano izquierda y tomó el cuchillo de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la grosura encerró la hoja, que él no sacó el cuchillo de su vientre, y salió el estiércol. Y saliendo Ahod al patio, cerró tras sí las puertas de la sala con llave. Y salido él, vinieron sus siervos, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: Por ventura él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, pues él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod se escapó y pasando los ídolos se salvó en Seirat. Y entrando tocó el shofar en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: Seguidme, porque el Señor ha entregado vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo hirieron de los moabitas como 10,000 hombres, todos gruesos, y todos hombres de guerra, no escapó varón. Y Moab fue sujetado aquel día debajo de la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual hirió a 600 hombres de los filisteos, con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Jueces capítulo 4. Mas los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor después de la muerte de Ahod. Y el Señor los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, y él habitaba en Jaroset de los gentiles. Y los hijos de Israel clamaron al Señor, porque aquél tenía 900 carros herrados,
y había afligido en gran manera a los hijos de Israel por 20 años. Y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, la cual Débora habitaba debajo de una palma entre Ramá y Bet-el, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barac, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado el Señor, Dios de Israel, diciendo: Ve y atrae en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón, y yo atraeré a ti al arroyo de Sisón, a Sisara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su multitud, y lo entregaré en tus manos? Y Barac le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella dijo: Iré contigo, mas no será tu honra en el camino que vas, porque en manos de una mujer venderá el Señor a Sisara. Y levantándose Débora fue con Barac a Sedes. Y juntó Barac a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres de a pie, y Débora subió con él. Y Heber Sineo, de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos, y puesto su tienda hasta el valle de Saanaim, que está junto a Sedes. Vinieron pues las nuevas a Sisara, como Barac, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sisara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Jaroset de los gentiles hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barac: Levántate, porque este es el día en que el Señor ha de entregar a Sisara en tus manos. ¿No ha salido el Señor delante de ti? Y Barac descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y el Señor quebrantó a Sisara, y a todos sus carros, y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barac, y Sisara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barac siguió a los carros y al ejército hasta Jaroset de los gentiles, y todo el ejército de Sisara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sisara se acogió a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Sineo, porque había paz entre Javín, rey de Hazor, y la casa de Heber Sineo. Y saliendo Jael a recibir a Sisara, le dijo: Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: Dame a beber ahora un poco de agua, que tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: Estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿Hay aquí alguno?, tú responderás que no. Y Jael, mujer de Heber, tomó la estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, vino a él calladamente, y le metió la estaca por las sienes, y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barac a Sisara, Jael salió a recibirlo, y le dijo: Ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sisara yacía muerto con la estaca por la sien. Y aquel día sujetó Dios a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel comenzó a crecer y a fortificarse contra Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Jueces capítulo 5. Y aquel día cantó Débora con Barac, hijo de Abinoam, diciendo: Porque ha vengado las injurias de Israel, porque el pueblo se ha ofrecido de su voluntad, load al Señor. Oíd, reyes, estad, oh príncipes, atentos. Yo cantaré al Señor, alabaré al Señor, Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Señor, cuando te apartaste del campo de Edom, la tierra tembló, y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes se derritieron delante del Señor, aquel Sinaí delante del Señor, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, cesaron los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por sendas torcidas. Las aldeas habían cesado en Israel, habían cesado, hasta que yo, Débora, me levanté madre en Israel. Al escoger nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Mi corazón está por los príncipes de Israel, por los voluntarios en el pueblo. Load al Señor. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio,
y vosotros los que andáis por el camino, hablad. A causa del estruendo de los arqueros, quitado de entre los que sacan las aguas, allí recuentan las justicias del Señor, las justicias de sus aldeas en Israel. Ahora bajará el pueblo del Señor a las puertas. Levántate, levántate, Débora, levántate, levántate, profiere un cántico. Párate, Barak, y lleva cautivo su cautividad, hijo de Abinoam. Ahora ha hecho que el que quedó del pueblo señoree a los magníficos. El Señor me hizo enseñorear sobre los fuertes. De Efraín salió su raíz contra Amalec. Tras ti vino Benjamín contra tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes y de Zabulón los que solían manejar punzón de escribiente. Príncipes también de Isaacar fueron con Débora, y también Isaacar, como Barak, se puso a pie en el valle. De las divisiones de Rubén son grandes los pensamientos del corazón. ¿Por qué te quedaste entre las majadas para oír los balidos de los rebaños? De las divisiones de Rubén grandes son las inquietudes del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, ¿por qué se estuvo junto a los navíos? Aser se asentó a la ribera del mar y en sus quebraduras se quedó. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon, las estrellas desde sus caminos pelearon contra Sisara. Los barrió el arroyo de Sisón, el antiguo arroyo, el arroyo de Sisón. Pisaste, oh alma mía, con fortaleza. Los cascos de los caballos se embotaron entonces por las pisadas de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel del Señor, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron en socorro al Señor contra los fuertes. Bendita sobre las mujeres Jael, mujer de Geber Sineo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche, en tazón de nobles le presentó crema. Su mano tendió a la estaca, y su diestra al mazo de trabajadores, y majó a Sisara. Le quitó la cabeza, hirió y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado, donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de Sisara, asomándose a la ventana, aúlla, mirando por entre las rejas, diciendo: ¿Por qué se detiene su carro que no viene? ¿Por qué las ruedas de sus carros se tardan? Sus princesas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma: ¿No han hallado despojos y los están repartiendo? A cada uno una doncella, o dos, los despojos de colores para Sisara, los despojos bordados de colores, la ropa de color bordada de ambos lados, para el capitán de los que han tomado los despojos. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, mas los que te aman sean como el sol cuando nace en su fuerza, y la tierra reposó 40 años. Jueces capítulo 6. Mas los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en las manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fuertes. Porque cuando los de Israel habían sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente subían contra ellos. Y asentando campamento contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, que no había número en ellos ni en sus camellos, así venían a la tierra destruyéndola. Era pues Israel en gran manera empobrecida por los madianitas, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo: Así dijo el Señor Dios de Israel: Yo os saqué de Egipto, y de la casa de servidumbre os saqué. Yo os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: Yo soy el Señor vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, mas no oísteis mi voz.
Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo del alcornoque que está en Ofra, el cual era Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor es contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si el Señor es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿No nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole el Señor le dijo: Ve con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ahora pues, Señor mío, ¿con qué he de salvar a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y el Señor le dijo: Porque yo estaré contigo, y herirás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que a ti vuelva, y saque mi presente y lo ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón aderezó un cabrito, y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo, y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquel alcornoque. Y el ángel de Dios le dijo: Toma la carne, y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel del Señor el canto del bordón que tenía en su mano, tocó en la carne, y en los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel del Señor desapareció de delante de él, y viendo Gedeón que era el ángel del Señor, dijo: Ay, Señor Dios, que he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo: Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar al Señor, al que llamó El Señor es la paz, el cual dura hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Y aconteció que la misma noche le dijo el Señor: Toma un toro del hato de tu padre, y otro toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también el bosque que está junto a él, y edifica altar al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco según el orden debido. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto sobre la leña del bosque que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 varones de sus siervos e hizo como el Señor le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Y a la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado, y el bosque que estaba junto a él, cortado, y aquel segundo toro sacrificado en holocausto sobre el altar edificado de nuevo. Y dijeron el uno al otro: ¿Quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: Saca fuera a tu hijo para que muera, por cuanto ha derribado el altar de Baal y ha cortado el bosque que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que le estaban en contra suyo: ¿Tomaréis vosotros el pleito por Baal? ¿O le salvaréis vosotros? Cualquiera que tomare el pleito por él, que muera mientras que comienza el día. Si es Dios, pleité por sí mismo con el que derribó su altar. Y aquel día le llamó Jerobaal, porque dijo: Pleité Baal contra el que derribó su altar. Y todos los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente se juntaron a una, y pasando asentaron campamento en el valle de Jezreel. Y el Espíritu del Señor se embistió en Gedeón, el cual cuando hubo tocado el shofar, Abieser se juntó con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, el cual también se juntó con él. Asimismo envió mensajeros a Aser y a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón preguntó a Dios: ¿Has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho? He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces
entenderé que has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, porque cuando se levantó de mañana, exprimiendo el vellón, sacó de él el rocío, un vaso lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: No se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que la sequedad sea solo en el vellón y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, porque la sequedad fue solo en el vellón y en toda la tierra estuvo el rocío. Jueces capítulo 7. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, asentaron el campamento junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, al otro lado del collado de Moré en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón: El pueblo que está contigo es mucho para que yo dé a los madianitas en su mano, para que no se alabe Israel contra mí, diciendo: Mi mano me ha salvado. Haz pues ahora pregonar que lo oiga el pueblo, diciendo: El que teme y se estremece, madrugue y regrese desde el monte de Galaad. Y regresaron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Y el Señor dijo a Gedeón: Aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí yo te los probaré, y del que yo te dijere: Vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te dijere: Este no vaya contigo, el tal no vaya. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y el Señor dijo a Gedeón: Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron las aguas, llegándola con la mano a la boca, 300 varones, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces el Señor dijo a Gedeón: Con estos 300 varones que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todo el pueblo cada uno a su lugar. Y tomada provisión para el pueblo en sus manos, con sus shofarot, envió a todos los otros israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Y aconteció que aquella noche el Señor le dijo: Levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos, y si tienes temor de descender, baja tú con Fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura su criado al principio de la gente de armas que estaba en el campamento. Y Madián, Amalec y todos los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en muchedumbre, y sus camellos eran sin contar, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Y cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: He aquí yo soñé un sueño, que veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegaba a las tiendas, y las hirió de tal manera que cayeron, y las trastornaba de arriba a abajo, y las tiendas cayeron. Y su compañero respondió y dijo: Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y cuando Gedeón oyó la historia del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: Levantaos, que el Señor ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, le dio a cada uno de ellos un shofar en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: Miradme a mí, y haced como yo hiciere. He aquí que cuando yo llegare al principio del campamento, como yo hiciere, así haréis vosotros. Yo tocaré el shofar, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: Yo soy el talador. Llegó pues Gedeón y los 100 varones que llevaba consigo, al principio del campamento, al principio de la vela del medio, cuando solamente los guardias estaban despiertos, y tocaron los shofarot, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron sus shofarot, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas,
y en la derecha los shofarot con que tocaban y gritaron: la espada de Yo soy el talador, y se estuvieron en sus lugares en derredor del campamento. Y todo el campamento fue alborotado y huyeron gritando. Mas los 300 tocaban los shofarot, y el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita, hacia Cerera, y hasta el término de Abel Meholá en Tabat. Y juntándose los de Israel de Neftalí y de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros a todo el monte de Efraín diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomadles las aguas hasta Bet-bará y el Jordán. Y juntos todos los varones de Efraín tomaron las aguas de Bet-bará y el Jordán. Y tomaron 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Jueces capítulo 8. Y los de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora como vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué pude yo hacer como vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán para pasar, él y los 300 hombres que traía consigo, cansados del alcance. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, para que yo persiga a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los príncipes de Sucot respondieron: ¿está ya la mano de Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: pues cuando el Señor hubiere entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinas y abrojos del desierto. Y de allí subió a Peniel, y les habló las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, y los muertos habían sido 120,000 hombres que sacaban espada. Y subiendo Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas, a la parte oriental de Noba y de Jocbeja, hirió el campamento, porque el campamento estaba seguro. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió, y tomados los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, espantó a todo el ejército. Y Gedeón, hijo de Joas, volvió de la batalla antes que el sol subiese. Y tomó a un joven de los de Sucot, y preguntándole, él le dio por escrito los principales de Sucot y sus ancianos, 77 varones. Y entrando a los de Sucot, dijo: he aquí a Seba y a Salmuna, sobre los cuales mensajeristeis, diciendo: ¿está ya la mano de Seba y Salmuna en tu mano para que demos nosotros pan a tus varones cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinas y abrojos del desierto, y enseñó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿qué manera de hombres tenían aquellos que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: como tú, tales eran aquellos, ni más ni menos, que parecían hijos de rey. Y él dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive el Señor, que si los hubierais guardado en vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito: levántate y mátalos. Mas el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, que aún era muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó las planchas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián.
Mas Gedeón respondió: No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, el Señor será vuestro señor. Y les dijo Gedeón: Deseo haceros una petición, que cada uno me dé de los zarcillos de su despojo, porque traían zarcillos de oro que eran ismaelitas. Y ellos respondieron: De buena gana los daremos. Y tendiendo una ropa de vestir, echó allí cada uno los zarcillos de su despojo. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un ephod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel fornicó tras de ese ephod en aquel lugar, y fue por tropiezo a Gedeón y a su casa. Así fue quebrantado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más levantaron su cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Y Jerobaal, hijo de Joás, fue, y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que salieron de su muslo, porque tuvo muchas mujeres. Y su concubina que estaba en Siquem también le dio a luz un hijo, y le puso por nombre Abimelec. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Y aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a fornicar en pos de los Baales, y se pusieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel del Señor su Dios, que los había librado de todos sus enemigos alrededor, ni hicieron misericordia con la casa de Jerobaal Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Jueces capítulo 9. Y fue Abimelec, hijo de Jerobaal, a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que habléis a oídos de todos los señores de Siquem. ¿Qué os parece por mejor, que os señoreen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os señoree un varón? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre a oídos de todos los señores de Siquem todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó en favor de Abimelec, porque decían: Nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelec alquiló varones vacíos y livianos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos los hijos de Jerobaal, 70 varones, sobre una piedra, mas quedó Jotán, el más pequeño hijo de Jerobaal, que se escondió. Y reunidos todos los señores de Siquem con toda la casa de Milo, la congregación, fueron y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Girisim, y alzando su voz clamó, y les dijo: Oídme, varones de Siquem, que Dios os oiga. Fueron los árboles a ungir rey sobre sí, y le dijeron al olivo: Reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿He de dejar mi grosura, con el que por mi causa Dios y los hombres son honrados, por ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera: Anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿He de dejar mi dulzura y mi buen fruto, por ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: Pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: ¿He de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, por ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles al escaramujo: Anda tú, reina sobre nosotros. Y el escaramujo respondió a los árboles: Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y aseguraos debajo de mi sombra, y si no, fuego salga del escaramujo que devore los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si lo habéis hecho bien con Jerobaal y con su casa, y si lo habéis pagado conforme a la obra de sus manos, pues que mi padre peleó por vosotros y echó lejos su vida por libraros de la mano de Madián, y vosotros os levantasteis hoy contra la casa de mi padre, y matasteis a sus hijos, 70 varones, sobre una piedra,
y habéis puesto por rey sobre los señores de Siquem a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano, si con verdad y con integridad habéis obrado hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelec, y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los señores de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. Y huyó Jotam, se fugó y se fue a Beer, y allí estuvo por causa de Abimelec su hermano. Y después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un espíritu malo entre Abimelec y los señores de Siquem, que los de Siquem se levantaron contra Abimelec, para que el agravio de los 70 hijos de Jerobaal y la sangre de ellos viniera a ponerse sobre Abimelec su hermano, que los mató, y sobre los señores de Siquem, que corroboraron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los señores de Siquem le pusieron acechadores en las cumbres de los montes, los cuales robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino. De esto fue dado aviso a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los señores de Siquem se confiaron en él. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñas, y pisaron la uva, e hicieron alegrías. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿Quién es Abimelec? ¿Y qué es Siquem, para que nosotros le sirvamos a él? ¿No es hijo de Jerobaal? ¿Y no es Zebul su asistente? Servid a los varones de Hamor, padre de Siquem. ¿Por qué habíamos de servirle a él? Fuérame dado este pueblo bajo mi mano, yo echaría luego a Abimelec, y decía a Abimelec: aumenta tu ejército y sal. Y Zebul, príncipe de la ciudad, oyendo las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió su ira, y envió sagazmente mensajeros a Abimelec diciendo: He aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que han cercado la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscada en el campo. Y por la mañana al salir el sol te levantarás y acometerás la ciudad, y él y el pueblo que está con él saldrán contra ti, y tú harás con él según que se te ofrecerá. Levantándose pues de noche Abimelec y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió, y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelec y todo el pueblo que con él estaba, se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal el pueblo, dijo a Zebul: He allí pueblo que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: La sombra de los montes te parece como hombres. Mas Gaal volvió a hablar y dijo: He allí pueblo que desciende por en medio de la tierra, y un escuadrón que viene camino de la campiña de Meonenim. Y Zebul le respondió: ¿Dónde está ahora aquel dicho que decías: ¿Quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los señores de Siquem y peleó contra Abimelec. Mas lo persiguió Abimelec, delante del cual él huyó, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelec se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos, para que no moraran en Siquem. Y aconteció al siguiente día, que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelec, el cual tomando a su gente la repartió en 3 compañías, y puso emboscadas en el campo. Y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los hirió. Pues Abimelec y el escuadrón que estaba con él acometieron con ímpetu, y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los hirieron. Y después de combatir Abimelec la ciudad todo aquel día, la tomó y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad, y la sembró de sal. Cuando oyeron esto todos los de la torre de Siquem, entraron en la fortaleza del templo del dios Berit. Y fue dicho a Abimelec cómo todos los de la torre de Siquem estaban reunidos.
Entonces subió Abimelec al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelec un hacha en su mano, y cortó una rama de los árboles, y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: Lo que me veis a mí que hago, hacedlo vosotros prestamente como yo. Y así todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelec, y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de manera que todos los de la torre de Siquén murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelec se fue a Tebes y puso cerco a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fuerte, a la cual se retiraron todos los hombres y mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas subieron al techo de la torre. Y vino Abimelec a la torre, y combatiéndola llegó a la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec, y le quebró el cráneo. Y luego él llamó a su escudero y le dijo: Saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí: Una mujer lo mató, y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelec, se fueron cada uno a su casa. Así devolvió Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre matando a sus 70 hermanos. Y aun todo el mal de los señores de Siquem lo hizo volver Dios sobre sus cabezas, y la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal, vino sobre ellos. Jueces capítulo 10. Y después de Abimelec se levantó para salvar a Israel Tola, hijo de Fuá, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años, y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair, Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 villas, que se llamaron las villas de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair, y fue sepultado en Camón. Mas los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y abandonaron al Señor y no le sirvieron. Y el Señor se airó contra Israel, y los vendió en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales molieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo por 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que es en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá, y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue Israel en gran manera afligido. Y los hijos de Israel clamaron al Señor diciendo: Nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos abandonado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y el Señor respondió a los hijos de Israel: ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí os he librado de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado, y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron al Señor: Hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te pareciere, solamente que ahora nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron al Señor, y su alma fue angustiada a causa del trabajo de Israel. Y juntándose los hijos de Amón, asentaron campamento en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel, y asentaron su campamento en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿Quién será el que comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Él será cabeza sobre todos los que habitan en Galaad. Jueces capítulo 11. Existía entonces Jefte, Galaadita, hombre valiente, hijo de una ramera a la cual Galaad había engendrado un hijo. Y la mujer de Galaad también le había dado a luz hijos, los cuales cuando fueron grandes,
echaron fuera a Jefte diciéndole: No heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de una mujer extraña. Huyendo pues Jefte a causa de sus hermanos, habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres vacíos, los cuales salían con él. Y aconteció que después de algunos días los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Los ancianos de Galaad fueron para traer a Jefte de tierra de Tob, y dijeron a Jefte: Ven y serás nuestro capitán, para que peleemos con los hijos de Amón. Y Jefte respondió a los ancianos de Galaad: ¿No me habéis vosotros aborrecido y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefte: Por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y no seas cabeza de todos los que moramos en Galaad. Jefte entonces dijo a los ancianos de Galaad: Si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y el Señor los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestra cabeza? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefte: Que el Señor oiga entre nosotros si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefte vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su cabeza y príncipe. Y Jefte habló todas sus palabras delante del Señor en Mizpa. Y envió Jefte embajadores al rey de los amonitas, diciendo: ¿Qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra en mi tierra? Y el rey de los amonitas respondió a los embajadores de Jefte: Por cuanto Israel tomó mi tierra, cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, por tanto devuélvela ahora en paz. Y Jefte volvió a enviar otros embajadores al rey de los amonitas, diciéndole: Jefte ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, mas subiendo Israel de Egipto, anduvo por el desierto hasta el mar Bermejo y llegó a Cades. Entonces Israel envió embajadores al rey de Edom, diciendo: Yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Mas el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab. Y viniendo por donde nace el sol a la tierra de Moab, asentó su campamento al otro lado de Arnón. Y no entraron por el término de Moab, porque Arnón término es de Moab. Y envió Israel embajadores a Sejón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: Te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sejón no se fió de Israel para darle paso por su término. Antes, juntando Sejón todo su pueblo, puso campamento en Jahazá, y peleó contra Israel. Pero el Señor, Dios de Israel, entregó a Sejón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los venció, y poseyó Israel toda la tierra del amorreo que habitaba en aquella tierra. Poseyeron también todo el término del amorreo desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que el Señor, el Dios de Israel, echó a los amorreos delante de su pueblo Israel. ¿Y lo has de poseer tú? Si Quemos, tu Dios, te echara alguno, ¿no lo poseerías tú? Así poseeremos nosotros a todo aquel que echó el Señor nuestro Dios de delante de nosotros. ¿Eres tú ahora en algo mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Por ventura tuvo él contención contra Israel? ¿Por ventura hizo guerra contra ellos? Además, Israel ha estado habitando por 300 años en Hesbón y sus aldeas, en Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están a los términos de Arnón. ¿Por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo haciéndome guerra. El Señor, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no oyó las razones de Jefte que le envió. Y el espíritu del Señor fue sobre Jefte, y pasó por Galaad y Manasés. Y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefte hizo voto al Señor diciendo: Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que me saliere a recibir de las puertas de mi casa, cuando volviere de los amonitas en paz,
será del Señor, y le ofreceré en holocausto. Pasó pues Jefte a los hijos de Amón para pelear contra ellos, y el Señor los entregó en su mano. Y los hirió de grandísimo estrago desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas. Así fueron dominados los amonitas delante de los hijos de Israel. Y volviendo Jefte a Mizpa, a su casa, he aquí que su hija le salió a recibir con adufes y danzas, y era la sola, la única suya, no tenía fuera de ella otro hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: «Ay, hija mía, me has abatido mucho, y tú eres de los que me afligen, porque yo he abierto mi boca al Señor y no podré retractarme». Ella entonces le respondió: «Padre mío, si has abierto tu boca al Señor, haz de mí como salió de tu boca, pues que el Señor te ha hecho venganza de tus enemigos, los hijos de Amón». Y volvió a decir a su padre: «Concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeras». Él entonces dijo: «Ve», y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras, y lloró por su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, e hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. De aquí fue la costumbre en Israel, que de año en año iban las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefte, Galaadita, 4 días en el año. Jueces capítulo 12. Y juntándose los varones de Efraín, pasaron hacia el Aquilón, y dijeron a Jefte: «¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón, y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos a fuego tu casa contigo». Y Jefte les respondió: «Yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendisteis de sus manos. Viendo pues que tú no me defendíais, puse mi alma en mi palma, y pasé contra los hijos de Amón, y el Señor los entregó en mi mano. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo?». Y juntando Jefte a todos los varones de Galaad, peleó contra Efraín. Y los de Galaad hirieron a Efraín, porque habían dicho: «Vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros sois galaaditas entre Efraín y Manasés». Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a Efraín. Y era que cuando alguno de los de Efraín que había huido decía: «Pasaré», los de Galaad le preguntaban: «¿Eres tú efrateo?». Si él respondía no, entonces le decían: «Ahora pues di Shibolet». Y él decía: «Sibolet», porque no podía pronunciarlo así. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y cayeron entonces de los de Efraín 42,000. Y Jefte juzgó a Israel 6 años. Luego murió Jefte, Galaadita, y fue sepultado en una ciudad de Galaad. Después de él juzgó a Israel Ibsán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibsán, y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón, Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Gilel, Piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Gilel, Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Jueces capítulo 13. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel del Señor y le dijo: «He aquí que tú eres estéril, y no has tenido hijos, mas concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues mira que ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque tú concebirás y darás a luz un hijo,
y no subirá navaja sobre su cabeza, porque aquel niño nazareo será de Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, terrible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño desde el vientre será nazareo de Dios hasta el día de su muerte. Y oró Manoa al Señor y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste regrese ahora a nosotros y nos enseñe lo que debemos hacer con el niño que ha de nacer. Y el Señor oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente y lo contó a su marido, diciéndole: Mira que se me ha aparecido aquel varón que vino hoy a mí. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer. Y así que llegó al varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que hablaste a esta mujer? Y él dijo: Yo soy. Entonces Manoa dijo: Cúmplase pues tu palabra. ¿Qué orden se tendrá con el niño y qué ha de hacer? Y el ángel del Señor respondió a Manoa: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Ella no comerá cosa que proceda de vid que da vino, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Ha de guardar todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel del Señor: Te ruego que nos permitas que te detengamos, y aderezaremos un cabrito para poner delante de ti. Y el ángel del Señor respondió a Manoa: Aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quisieres hacer holocausto, sacrifícalo al Señor. Y no sabía Manoa que aquel fuera ángel del Señor. Entonces dijo Manoa al ángel del Señor: ¿Cómo es tu nombre, para que cuando se cumpliere tu palabra te honremos? Y el ángel del Señor respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre? Es maravilloso. Y Manoa tomó un cabrito de las cabras y un presente, y lo sacrificó sobre una peña al Señor. Y el ángel hizo maravillas a vista de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subió en la llama del altar a vista de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra sobre sus rostros. Y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel del Señor. Y dijo Manoa a su mujer: Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: Si el Señor nos quisiera matar, no tomaría de nuestras manos el holocausto y el presente, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni según el tiempo nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo, y le llamó por nombre Sansón. Y el niño creció, y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse por veces en él, en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Jueces capítulo 14. Y descendiendo Sansón a Timnat, vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: Tómamela por mujer, porque ésta agradó a mis ojos. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía del Señor, y que él buscaba ocasión contra los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un cachorro de león que venía bramando hacia él. Y el Espíritu del Señor cayó sobre él, y lo despedazó como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no dio a entender a su padre ni a su madre lo que había hecho. Vino pues, y habló a la mujer que había agradado a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino,
para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí, en el cuerpo del león un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando llegó a su padre y a su madre, les dio también a ellos para que comieran, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo muerto del león. Vino pues su padre a la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros que estuvieran con él, a los cuales Sansón dijo: Yo os propondré ahora un enigma, el cual, si en los 7 días del banquete vosotros me lo declarareis y lo descubriereis, yo os daré 30 sábanas y 30 mudas de vestidos. Mas si no me lo supiereis declarar, vosotros me daréis las 30 sábanas y las 30 mudas de vestidos. Y ellos respondieron: Propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo: Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Y al 7º día dijeron a la mujer de Sansón: Induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón delante de él y dijo: Solamente me aborreces y no me amas, pues que no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: He aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, ¿y te lo había de declarar a ti? Y ella lloró delante de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al 7º día él se lo declaró, porque le constriñó a ello. Y ella declaró el enigma a los hijos de su pueblo. Y al 7º día, antes que el sol se pusiera, los de la ciudad le dijeron: ¿Qué cosa hay más dulce que la miel? ¿Y qué cosa hay más fuerte que el león? Y él les respondió: Si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el Espíritu del Señor cayó sobre él, y descendió a Escalón, e hirió a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo se fue a casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, con el cual él antes se acompañaba. Jueces capítulo 15. Y aconteció después de algunos días, que en el tiempo de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: Entraré a mi mujer a la cámara. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: Me persuadí que tú la aborrecías, y la di a tu compañero. Mas su hermana menor, ¿no es más hermosa que ella? Tómala pues en su lugar. Y Sansón les respondió: Yo seré sin culpa esta vez para con los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón, y cogió 300 zorras, y tomando teas, y trabando aquellas por la cola, puso entre cada 2 colas una tea. Después, encendiendo las teas, echó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿Quién hizo esto? Y les fue dicho: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y los quemaron a fuego, a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: ¿Así lo habíais de hacer? Mas yo no descansaré hasta que me haya vengado de vosotros. Y los hirió pierna y muslo con gran mortandad, y descendió y asentó en la cueva de la peña de Etam. Y los filisteos subieron y pusieron campamento en Judá, y se tendieron por Lejí. Y los varones de Judá les dijeron: ¿Por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: A prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón: ¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: Yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron: Nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió: Juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron, diciendo: No, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos.
Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y cuando vino hasta Lejí, los filisteos le salieron a recibir con alarido, y el Espíritu del Señor cayó sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando a mano una quijada de asno aún fresca, extendió la mano y la tomó, e hirió con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno herí 1000 varones. Y acabando de hablar, echó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lejí. Y teniendo gran sed, clamó luego al Señor y dijo: Tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo. ¿Y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos? Entonces quebró Dios una muela que estaba en la quijada, y salieron de allí aguas, y bebió, y recobró su espíritu y vivió. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar En-Hakkore, fuente del que llama, el cual está en Lejí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Jueces capítulo 16. Y fue Sansón a Gaza, y vio allí una mujer ramera, y entró a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón es venido acá. Y lo cercaron y le pusieron espías toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces le mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue y subió con ellas a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los cardinales de los filisteos, y le dijeron: engáñale y sabe en qué consiste su fuerza tan grande, y cómo lo podríamos vencer, para que le atemos y le atormentemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu fuerza tan grande, y cómo podrás ser atado para ser atormentado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré, y seré como cualquiera de los demás hombres. Y los cardinales de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y los espías estaban escondidos en casa de ella en una cámara. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando siente el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, yo te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas, con las cuales ninguna cosa se haya hecho, yo me debilitaré, y seré como cualquiera de los demás hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en una cámara. Mas él rompió las cuerdas de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices, yo te amo, pues que tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué está tu gran fuerza. Y aconteció que apretándole ella cada día con sus palabras y moliéndolo, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y seré debilitado, y como todos los demás hombres. Y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón,
envió a llamar a los cardinales de los filisteos diciendo: Venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas, y llamado un hombre, le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y comenzó a afligirlo, y su fuerza se apartó de él. Y ella le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y él, cuando se despertó de su sueño, dijo entre sí: Esta vez saldré como las otras, y me escaparé, no sabiendo que el Señor ya se había apartado de él. Mas los filisteos echaron mano de él, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas de hierro para que moliera en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer, después que fue rapado. Entonces los cardinales de los filisteos se juntaron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón su dios, y para alegrarse, y dijeron: Nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, loaron a su Dios diciendo: Nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando el corazón de ellos estuvo alegre, dijeron: Llamad a Sansón para que nos haga reír. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de diversión delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Y Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: Acércame, y hazme tentar las columnas sobre las cuales se sustenta la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los cardinales de los filisteos estaban allí. Y sobre el techo había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón al Señor y dijo: Señor Dios, acuérdate ahora de mí, y esfuérzame ahora solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas del medio sobre las cuales se sustentaba la casa, y estribó en ellas, la una con la mano derecha y la otra con la izquierda, y dijo Sansón: Muera yo con los filisteos. Y estribando con esfuerzo, cayó la casa sobre los cardinales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y fueron muchos más los que de ellos mató en su muerte que los que había muerto en su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Jueces capítulo 17. Hubo un varón del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: Los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, por lo que tú maldecías, oyéndolo yo, he aquí que yo tengo este dinero, yo lo había tomado. Entonces la madre dijo: Bendito seas del Señor, hijo mío. Y luego que él devolvió a su madre los 1100 siclos de plata, su madre dijo: Yo he dedicado este dinero al Señor de mi mano para ti, hijo mío, para que hagas una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió a su madre el dinero. Tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, y él le hizo de ellos una imagen de talla y una fundición, la cual fue puesta en casa de Micaía. Y tuvo este hombre Micaía burdel de idolatría, y se hizo hacer efod y terafín, los vasos vestidos e instrumentos pertenecientes al culto idolátrico. Y consagró uno de sus hijos, y le fue por sacerdote. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía como mejor le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la familia de Judá, el cual era levita y peregrinaba allí. Este varón había partido de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde hallara lugar. Y llegando al monte de Efraín, vino a casa de Micaía para de allí hacer su camino. Y Micaía le dijo: ¿De dónde vienes? Y él le respondió: Soy levita de Belén de Judá, y voy a vivir donde hallare lugar. Entonces Micaía le dijo: Quédate en mi casa, y me serás en lugar de padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, y el ordinario de vestidos y tu comida. Y el levita se quedó. Acordó pues el levita en morar con aquel hombre, y él lo tenía como a uno de sus hijos.
Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y estaba en casa de Micaía. Y Micaía dijo: Ahora sé que el Señor me hará bien, pues que el levita es hecho mi sacerdote. Jueces capítulo 18. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde morar, porque hasta entonces no le había caído su suerte entre las tribus de Israel por heredad. Y los hijos de Dan enviaron de su familia 5 hombres de sus términos, hombres valientes, de Sora y Estaol, para que reconocieran y exploraran bien la tierra. Y les dijeron: Id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Y cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron el acento de la voz del joven levita, y acercándose allá le dijeron: ¿Quién te ha traído por acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Y él le respondió: De esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: Pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar nuestro viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió: Id en paz, que vuestro viaje que hacéis es delante del Señor. Entonces aquellos 5 hombres partieron y vinieron a Laís, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón. No había nadie en aquella tierra que los perturbara en cosa alguna para poseer aquella tierra. Además de esto, estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿Qué hay? Y ellos respondieron: Levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región, y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros cómo no os movéis? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a poseer la tierra. Cuando allá llegareis, vendréis a una gente segura y a una tierra de ancho asiento, pues que Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa que sea en la tierra. Y partiendo los de Dan de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres armados de armas de guerra, fueron y asentaron campamento en Kiriat Jearim, en Judá, de donde aquel lugar fue llamado el campamento de Dan hasta hoy. Está detrás de Kiriat Jearim. Y pasando de allí al monte de Efraín, vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Laís dijeron a sus hermanos: ¿No sabéis que en estas casas hay un efod y terafines, e imagen de talla y una de fundición? Mirad pues lo que habéis de hacer. Y acercándose allá, vinieron a la casa del joven levita, hasta la casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla y el efod y los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod y el terafín y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: ¿Qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: Calla, pon la mano sobre tu boca, y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tu sacerdote en casa de un hombre solo, que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual, tomando el efod y los terafines y la imagen, se vino entre la gente. Y ellos tornaron y se fueron, y pusieron los niños y el ganado y el bagaje delante de sí. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿Qué tienes que has juntado gente? Y él respondió: Mis dioses que yo hice, que lleváis juntamente con el sacerdote y os vais.
¿qué más me queda? ¿Y a qué propósito me decís que tienes? Y los hijos de Dan le dijeron: No des voces tras nosotros, que por ventura los varones de ánimo colérico os acometan, y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y yéndose los hijos de Dan su camino, y viendo Micaía que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Laís, al pueblo reposado y seguro, y los metieron a cuchillo y abrasaron la ciudad con fuego. Y no hubo quien los defendiera, porque estaban lejos de Sidón, y no tenían comercio con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay en Bet-Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, engendrado de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Laís. Y los hijos de Dan se levantaron imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés, él y sus hijos fueron sacerdotes a la tribu de Dan, hasta el día de la transmigración de la tierra. Y levantaron la imagen de talla de Micaía, la cual él había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Jueces capítulo 19. En aquellos días hubo, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como peregrino en los lados del monte de Efraín, el cual se había tomado mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina adulteró contra él, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá por tiempo de 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió, para hablarle amorosamente y hacerla volver, llevando consigo un criado suyo y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, le salió a recibir gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y se quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y morando allí. Y al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: Fortalezca tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: Yo te ruego que te quedes aquí esta noche, y se alegrará tu corazón. Y levantándose el varón para irse, el suegro le constriñó a que volviera a pasar la noche allí. Y al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: Fortalezca ahora tu corazón. Y habiendo comido ambos juntos, se detuvieron hasta que ya declinaba el día. Se levantó luego el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: He aquí, el día declina para anochecer. Te ruego que os estéis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Ten aquí la noche, para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y llegarás a tus tiendas. Mas el varón no quiso quedarse allí la noche, sino que se levantó y partió, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos aparejados y con su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: Ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que tengamos en ella la noche. Y su señor le respondió: No iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel. Antes pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: Ven, lleguemos a uno de esos 2 lugares para retener la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a tener allí la noche en Gabaa, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiera en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo que a la tarde venía del campo de trabajar, el cual era también del monte de Efraín, y moraba como peregrino en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Geminí, Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel viajante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿A dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió:
pasamos de Belén de Judá a los lados del monte de Efraín, de donde yo soy, y partí hasta Belén de Judá, y voy a la casa del Señor, y no hay quien me reciba en casa. Aunque nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo, de nada tenemos falta. Y el hombre viejo dijo: Paz sea contigo, tu necesidad toda sea solamente a mi cargo, con tal que no tengas la noche en la plaza. Y metiéndolos en su casa, dio de comer a sus asnos, y lavaron sus pies, y comieron y bebieron. Y cuando estaban alegrando sus corazones, he aquí que los hombres de aquella ciudad, que eran hombres hijos de Belial, cercaron la casa y golpearon las puertas, diciendo al hombre viejo, señor de la casa: Saca fuera el hombre que ha entrado en tu casa para que le conozcamos. Y saliendo a ellos el varón, el señor de la casa les dijo: No, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, pues que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta locura. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os pareciere, mas con este hombre no cometáis esta locura tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre su concubina, se la sacó fuera, y ellos la conocieron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y antes que fuera de día la mujer vino y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y levantándose de mañana su señor, abrió las puertas de la casa y salió para ir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Y él le dijo: Levántate y vámonos. Mas ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y al llegar a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina, y la despedazó con sus huesos en 12 partes, y las envió por todos los términos de Israel. Y todo el que lo veía decía: Jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, dad consejo y hablad. Jueces capítulo 20. Entonces salieron todos los hijos de Israel, y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beer-seba y la tierra de Galaad, al Señor en Mizpa. Y los cantones de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel: Decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: Yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para tener allí la noche. Y levantándose contra mí los señores de Gabaa, cercaron sobre mí la casa de noche, con idea de matarme, y oprimieron mi concubina de tal manera que ella fue muerta. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y las envié por todo el término de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y locura en Israel. He aquí que todos vosotros, los hijos de Israel, estáis presentes. Daos aquí parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron: Ninguno de nosotros irá a su tienda, ni nos apartaremos cada uno a su casa, hasta que hagamos esto sobre Gabaa, que echemos suertes contra ella, y tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y de cada 1,100, y 1,000 de cada 10,000, que lleven bastimento para el pueblo que irá contra Gabaa de Benjamín, para hacerles conforme a toda la locura que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres, hijos de Belial, que están en Gabaa, para que los matemos
y barramos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Antes los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 varones escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran cerrados de la mano derecha, zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello sin errar. Y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y el Señor respondió: Judá será el primero. Levantándose pues de mañana los hijos de Israel pusieron campamento contra Gabaa, porque los hijos de Israel habían salido a hacer guerra contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa los hijos de Benjamín, derribaron en tierra 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Y los hijos de Israel subieron y lloraron delante del Señor hasta la tarde, y consultaron con el Señor diciendo: ¿Volveré a pelear con los hijos de Benjamín mi hermano? Y el Señor les respondió: Subid contra él. Y el segundo día los hijos de Israel se acercaron a los hijos de Benjamín. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subiendo todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y se sentaron allí delante del Señor. Y ayunaron aquel día hasta la tarde, y sacrificaron holocaustos y pacíficos delante del Señor. Y los hijos de Israel preguntaron al Señor, porque el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Finehés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, se presentaba delante de ella en aquellos días. Y dijeron: ¿Volveré a salir en batalla contra los hijos de Benjamín mi hermano, o desistiremos? Y el Señor dijo: Subid, que mañana yo lo entregaré en tu mano. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabaa. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabaa, como las otras veces. Y saliendo los hijos de Benjamín contra el pueblo, alejados de la ciudad, comenzaron a herir a algunos del pueblo, matando como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Bet-el y el otro a Gabaa por el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían: Vencidos son delante de nosotros, como antes. Mas los hijos de Israel decían: Huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces, levantándose todos los de Israel de su lugar, se pusieron en orden en Baal Tamar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar del prado de Gabaa. Y vinieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla comenzó a agravarse, mas ellos no sabían que el mal se acercaba sobre ellos. E hirió el Señor a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, pues los hijos de Israel habían dado lugar a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Entonces los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa, y se extendieron y pasaron a cuchillo toda la ciudad. Ya los israelitas estaban concertados con los hombres de las emboscadas, que hicieran una señal, haciendo subir gran humo de la ciudad. Luego, pues que los de Israel volvieron la espada en la batalla,
y los de Benjamín habían comenzado a derribar heridos de Israel unos 30 hombres, de tal manera que ya decían: ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primera batalla. Mas cuando la señal comenzó a subir de la ciudad en columna de humo, Benjamín tornó a mirar atrás, y he aquí que toda la ciudad había sido consumida y el humo subía al cielo. Entonces se volvieron los varones de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el mal había venido sobre ellos. Y volvieron la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto. Mas el escuadrón los alcanzó, y los salidos de las ciudades los mataban en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín, y los siguieron y hollaron, desde Menujá hasta enfrente de Gabaa al nacimiento del sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos rebuscaron 5,000 hombres en los caminos, y después los persiguieron hasta Gidón, y mataron de ellos otros 2,000 hombres. Así, todos los que de Benjamín murieron aquel día fueron 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Y se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los varones de Israel volvieron contra los hijos de Benjamín, y los pasaron a cuchillo, a hombres y bestias en la ciudad, y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Jueces capítulo 21. Y los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y se estuvieron allí hasta la tarde delante de Dios. Y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron: Oh Señor, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar, y ofrecieron holocausto y pacíficos. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante del Señor? Porque se había hecho gran juramento contra el que no suba al Señor en Mizpa, diciendo: sufrirá muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano, y dijeron: una tribu es hoy cortada de Israel. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por el Señor que no les hemos de dar nuestras hijas por mujeres. Y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido al Señor en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento ni a la reunión. Porque el pueblo fue contado, y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá 12,000 hombres de los más valientes, y les mandaron, diciendo: id y pasad a cuchillo a los moradores de Jabes Galaad, con las mujeres y los niños. Mas haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que hubiere conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 vírgenes que no habían conocido varón en ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que es en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín, y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no les bastaron estas. Y el pueblo se arrepintió a causa de Benjamín, de que el Señor hubiera hecho mella en las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos acerca de mujeres para los que han quedado? Porque las mujeres de Benjamín habían sido exterminadas. Y dijeron: que se salva la heredad de Benjamín, para que no sea una tribu raída de Israel. Nosotros, sin embargo, no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que diere mujer a alguno de Benjamín. Ahora bien dijeron: he aquí cada año hay fiesta solemne del Señor en Silo,
que está al aquilón de Bet-el, y al nacimiento del sol al camino que sube de Bet-el a Siquem, y al mediodía de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo: Id y poned emboscada en las viñas, y estad atentos, y cuando viereis salir las hijas de Silo a bailar en corros, vosotros saldréis de las viñas, y arrebataréis cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, y os iréis a tierra de Benjamín. Y cuando vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslo, nosotros les diremos: Tened misericordia de nosotros de parte de ellos, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos, y pues que vosotros no se las habéis dado para que ahora seáis culpables. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, arrebatando de las que danzaban, y yéndose luego, se volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía recto delante de sus ojos.